Hola, hoy vamos a hablar sobre la lectura entre líneas para el análisis de datos cualitativos. Todos sabemos leer, o bueno, eso es lo que creemos. La lectura forma parte de nuestra vida cotidiana. Inclusive, una frase común es la lectura es cultura. Sin embargo, ¿qué es realmente leer? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Bueno, leer es un proceso natural, es un proceso intelectual donde ponemos a prueba nuestras funciones sensoriales, es decir, nuestros sentidos, como nuestro sentido de la vista. También las funciones psíquicas y cerebrales. Todo esto se mezcla, ¿para qué? Para que podamos comprender, interpretar un conjunto de signos, un lenguaje, el cual puede ser visual o gráfico. Algo importante, es necesario hacer una precisión en torno a esto. Lenguaje es un sistema de comunicación que engloba signos, símbolos, que se les atribuye un significado. Una lengua, en cambio, es cuando ya ese conjunto de signos y símbolos están codificados, es decir, están organizados sistemáticamente. Tienen una gramática, tienen una ortografía. Una lengua es similar a la lengua española. Y en cambio también tenemos otro término llamado idioma. Un idioma es una lengua, pero que ya tiene cierta notoriedad en materia jurídica, en materia política, en materia social. Tomando como referencia eso, podemos entender que todos los idiomas son lenguas, pero no todas las lenguas son idiomas, como en el caso de las lenguas autóctonas de nuestro país. Cerrando pues ese paréntesis, vale la pena destacar que no todas las lenguas van a poder leerse, porque no todas se pueden escribir. Y aquí es donde se ponen a prueba nuestras funciones sensoriales. Leer es algo natural, es un hábito que forman parte de nuestra vida cotidiana, de la formación cultural de los individuos. En nuestras narrativas tenemos mitos, tenemos leyendas, que muchas veces son transmitidas de forma oral, pero también otras son transmitidas mediante la lectura, lo cual nos permite ayudar a razonar y darles un sentido crítico, competencias intelectuales. Asimismo, cuando nosotros leemos, vamos a mejorar nuestras habilidades de redacción. ¿Por qué? Porque vamos asimilando vocabulario, tenemos más léxico y sobre todo somos más creativos e imaginativos, lo cual es maravilloso y fundamental para la investigación, especialmente la investigación cualitativa, que es la que nos compete en este momento. Pero hoy en día nos enfrentamos a otro proceso, un proceso llamado literacidad. ¿Qué tiene de interesante esto? Bueno, vivimos en un mundo globalizado, rodeado de tecnologías de la información y comunicación. Hoy las personas ya no leen como en el pasado de que agarran un periódico, pam, 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 lo revisaban. Las señoras y señores se sentaban en su mecedora a ver el periódico, lo compraban todos los días. En cambio, la lectura en soportes digitales es la nueva moda. Las personas toman su celular y comienzan a revisar sus notificaciones, comienzan a revisar los periódicos locales, buscan las novedades que hay en el mundo. En este sentido, la lectura en soportes digital es un proceso diversificado y complejo que entra dentro de la acción comunicativa, de las teorías socioculturales. Y aquí es donde nace ese término, la literacidad. ¿Pero qué es la literacidad? Es un conjunto de competencias que nos hacen capaces para recibir y analizar información de un contexto determinado. Esta información, ¿cómo entra? Por medio de la lectura y nosotros lo transformamos en conocimiento.
Utilizamos nuestro razonamiento, nuestras facultades mentales y posteriormente lo vaciamos gracias a la escritura o también mediante el habla. El proceso de literacidad es indispensable para la investigación, especialmente para la investigación documental, apoyándonos de una guía de análisis y tomando como referencia esto, extraer los documentos o los acervos que realmente no son importantes. Sin embargo, ¿cómo puedo saber qué es importante si no sé comprender lo que leo? Esta es la pregunta del millón, la comprensión lectora. Muchas personas leen, se pasan la noche leyendo un texto. Sin embargo, no pueden saber de qué es lo que realmente se está hablando ahí. Aquí es donde entra la comprensión lectora. Hay diversos niveles de comprensión lectora. La comprensión lectora es lo que hace que podamos extraer el sentido de todo lo que está en un material físico digital que estoy leyendo. Una vez identificado esa sustancia o esa esencia del texto, podemos llegar a 3 escalones en cuanto a la comprensión. El primero es cuando lo vemos de manera literal, el segundo es de manera inferencial y el tercero es de manera crítica. Cuando nosotros comprendemos una lectura, la hemos analizado, también vamos a poder dar nuestros puntos de vista y esto va a hacer que se quede en nuestra memoria y que por lo tanto lo podamos utilizar como un antecedente para el análisis de datos en una investigación o para complementar una investigación. Es ahí donde llegamos a la formación de nuevos conocimientos que son tan necesarios en la sociedad del siglo XXI. Así que, retomando lo que les decía de la comprensión lectora, existen estos 3 niveles, cada uno con características importantísimas. El nivel de comprensión literal es aquel en el que se encuentran la mayoría de los seres humanos. Logran descifrar los datos básicos de un texto. No obstante, solamente se quedan en aspectos tan básicos de saber qué fue lo que se habló, quiénes aparecían en la obra, dónde ocurrió tal suceso, cómo es que ocurrió y hasta ahí. Y aquí es donde viene el segundo nivel, el nivel inferencial, que ya nos permite hacer deducciones. A muchas personas les ocurre que ven películas y logran descifrar qué es, qué es lo que va a ocurrir después o cómo va a terminar la película. He ahí cuando estamos haciendo un proceso inferencial, ya que logramos descifrar qué pasará antes de esto o qué pasará después, qué significa tal acontecimiento, cómo este acontecimiento se relaciona con otra cosa, qué diferencias hay entre el libro que estoy leyendo ahorita y el libro que leí la semana pasada, qué relación habrá entre estos. Este nivel de comprensión es complicado de lograr. No obstante, es importantísimo para poder hacer análisis de datos cualitativo, ya que requerimos extraer el significado de las cosas, ya sea en un análisis de contenido o en un análisis discursivo. Sin embargo, no solamente requerimos hacer lectura de comprensión inferencial como universitarios, sino que también tenemos que hacer una comprensión crítica. ¿Y qué es la comprensión crítica, dirán ustedes? Es aquella en la que ya podemos dar una opinión. ¿Qué opino yo sobre este texto? ¿Realmente me es útil? ¿No me es útil? ¿Por qué? ¿Qué hubiera hecho yo para mejorar este artículo? Artículo. ¿Cómo lo califico? ¿Cómo debería ser o cómo debería haber sido escrito? Teniendo pues claros estos contenidos, es aquí donde requerimos una nueva habilidad y es la habilidad de la lectura entre líneas.
Hoy en día vivimos en un mundo donde no toda la comunicación se da de manera escrita. La comprensión lectora nos permite ver más allá de lo evidente. Y aquí es donde entra la lectura entre líneas. Tanto la información escrita como la información oral pueden ser comprendidas e interpretadas desde múltiples aristas. Cada quien tiene su punto de vista. Lo podemos analizar gramaticalmente o las ideas. Sin embargo, es necesario que visualicemos que no todo lo que se dice o no todo lo que expresan las personas es lo que realmente están intentando decir. Cuando recibimos un mensaje, en ocasiones hay indirectas o también hay códigos ocultos, de tal forma que aquella persona que recibe el mensaje tiene que interpretarlo, tiene que aprender a ver más allá de lo evidente. Y es esto a lo que llamamos lectura entre líneas. La lectura entre líneas es una habilidad necesaria para poder desarrollar la investigación cualitativa. Sin lectura entre líneas no podemos hacer investigación cualitativa y no podemos hacer análisis de datos. Lectura entre líneas. Recuerden, básicamente la lectura entre líneas es una facultad que pocas personas dominan. Leer entre líneas es como que pudieran leer en voz alta los pensamientos de una persona, meterse en su cabeza. Son capaces de ustedes interpretar qué es lo que hay en el mensaje, cuál es la intención comunicativa detrás de todo ello. En la mayoría de las ocasiones, las personas no expresan todo. Y es aquí lo valioso al momento de aplicar una entrevista, estar en un grupo focal o estar participando como ponente en un espacio. Las personas pueden callarse cosas porque a menudo estas cosas los pueden poner en desventajas con otras personas. También lo ocultan como información premeditada, omisión de datos. En este sentido, cuando estamos haciendo un análisis de datos cualitativo, la lectura entre líneas nos deja ver en profundidad qué mensaje nos está dando nuestro interlocutor. Y es que hay una serie de razones por las que no siempre decimos lo que pensamos. Y es lo rico cuando estamos extrayendo datos para elaborar una historia de vida, para cuando aplicamos una entrevista o en un grupo focal. Las personas se callan datos para proteger al receptor del mensaje. Imaginemos a un médico que le llevan un paciente de urgencia. A menudo, cuando un paciente está muy comprometido, los médicos dicen pronóstico reservado. Doctor, doctor, ¿cómo está mi paciente? Señora o señor, es un pronóstico. El paciente le preguntan, mi hijo se va a recuperar, mi esposa se va a recuperar, shalala, shalala, shalala. Y ellos dicen, el paciente se encuentra con un pronóstico reservado. Ellos lo hacen para proteger a la persona. No le dicen, señor, señora, el paciente está más para allá que para acá. No le dicen, no, hay más probabilidades de que se muera que esté vivo. No te lo dicen. ¿Por qué? Porque quieren evitarte hacerte daño. Ahí es donde viene una lectura entre líneas. Y la lectura entre líneas no solamente es con lo que se lee, sino con lo que se escucha, se dice. El segundo punto es para esperar seguir la opción de la mayoría. Te encuentras en un grupo focal y empiezan a preguntar acerca de tal tema controversial. Entonces las personas se quedan calladas, escuchan qué dicen la mayoría y transforman su mensaje a algo similar para no ser bloqueados. También otra cosa es porque pensamos que terceros saben leer nuestros pensamientos.
Y ocurre en las relaciones humanas, las parejas. Amor, ¿qué quieres comer? No sé, lo que tú quieras. Y esta persona tiene la expectativa de que el otro va a averiguar que ella quiere quiere sushi, pero no, la otra persona quiere tacos y terminan en los tacos y terminan molestos porque esperaba que le leyera el pensamiento. Y la última opción, que no son las últimas en realidad, sino solamente son algunas, es tantear al momento de hacer una negociación. De esta manera, muchos reclutadores, por ejemplo, no te dicen el salario, sino te dicen, ¿cuánto espera usted ganar? Ellos tienen un presupuesto de 5,000 a la semana y la persona dice, no, pues yo espero ganar 3,000 a la semana. Entonces, al final fijan la posición en 3,000 a la semana porque eso es lo que la persona dijo, aunque ellos podían pagar incluso 5,000. Ahora vemos la importancia de la lectura entre líneas y cuán valiosa es para el análisis de datos o al momento de extraer significados en la comunicación. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. En los discursos políticos. La política es una ciencia que se cuece aparte. Es una ciencia en realidad para poder mantener el orden y el gobierno de las sociedades. Se complementa con el derecho, pero en los discursos de los dirigentes políticos a menudo se dicen ideas simplificadas para que las personas tengan una visión reduccionista de un problema. También se utilizan lenguaje técnico o tecnicismos, como se les dice. Se utilizan expresiones claves para llamar la atención o para ocultar significados. Los vendedores también ocupan la lectura entre líneas o utilizan una comunicación flexible, cambiando significados. Y ahí es donde el comprador tiene que utilizar la lectura entre líneas. Siempre te explican las características positivas, intentando minimizar el aspecto negativo. O en el caso del médico, que ya lo comentamos, cuando tiene que dar una mala noticia y utiliza expresiones que no vayan a causarle tanto impacto al interlocutor. Por eso reflexionemos. Somos seres humanos, somos seres sociales y como seres sociales vale la pena que cada día vayamos mejorando nuestra comunicación. La comunicación se va a fortalecer mediante la lectura. Y entre más incorporamos una lectura entre líneas, también vamos a poder mejorar nuestros procesos de investigación. Vamos a descifrar lo que las personas nos dicen o vamos a poder extraer los significados ocultos en los textos. Vamos a hacer como un Sherlock Holmes, pero de la investigación, específicamente de la investigación cualitativa. Así que mi nombre es Abdiel López Benítez y esto es todo por el momento sobre el tema.